De vez en cuando, me gusta ir a lo que llamo camping minimalista. Básicamente, es el tipo de camping donde solo llevas lo absolutamente necesario para sobrevivir. Definitivamente, no es para todos, pero lo veo como un desafío divertido. Muchas veces, ni siquiera llevo una tienda de campaña, solo una lona para poner en el suelo. Hice exactamente esto durante un fin de semana de junio. Estaba solo y en medio del bosque. No era un campamento, generalmente trato de alejarme de esos. Prefiero mucho más una parte completamente deshabitada del bosque. Normalmente, lo que hago es estacionar en algún lugar al azar al lado de un camino forestal. Luego, camino al menos una milla y acampo donde me parezca bien. O a veces, si encuentro un pequeño cuerpo de agua, acampo junto a él. De todos modos, era la primera noche de este viaje en específico. Para este punto ya estaba oscuro. Estaba acostado junto a una fogata que creé con un pequeño kit de encendido de fuego que había traído cuando empezó a llover. Ahora, nuevamente, no tenía una tienda de campaña. No podría pasar la noche bajo la lluvia. Para empeorar las cosas, revisé el clima para el fin de semana la noche anterior, y no mostraba lluvia. Supongo que eso solo demuestra lo inexactas que pueden ser esas predicciones. Solo estaba lloviznando, pero sabía que si empeoraba, tendría que cancelar todo el viaje y volver a casa. Por supuesto, empeoró. Empezó a llover a cántaros, y, para empeorar aún más las cosas, comenzaron a sonar truenos y relámpagos cerca. Así que empaqué lo poco que tenía y comencé a trotar de regreso a mi auto a través del bosque oscuro, iluminado solo por una linterna tenue que tenía en la mano y el relámpago ocasional. Afortunadamente, llegué a mi auto relativamente rápido. Para ver algo delante de mí, tuve que poner los limpiaparabrisas en su configuración máxima. Tenía unas 10 a 12 millas en este camino estrecho y solitario de 2 carriles en el bosque sin luces de calle, antes de llegar a una carretera principal. Solo había recorrido unas 2 millas cuando doblé una esquina y vi un Subaru con un pequeño remolque estacionado en diagonal en el camino. La forma en que estaba estacionado me impedía pasar. Ni siquiera podía salirme del camino para rodearlo, porque había árboles a ambos lados. No podía ver el interior del auto, así que encendí las luces altas. Esto reveló a un hombre desplomado sobre el volante, con la cabeza apoyada incómodamente en él. A juzgar por su apariencia, estaba completamente inconsciente. Justo en ese momento, cayó un rayo. El destello reveló a otro hombre justo al borde de la vista de mis faros. Estaba afuera, tendido boca abajo en el camino en algunos charcos. También parecía inconsciente. Una sensación inmediata de inquietud me invadió. La escena era demasiado perfecta. Quiero decir, el auto y su remolque justo bloquearon todo el camino después de un accidente, y todos los involucrados quedaron inconscientes. Estaba viendo muchas señales de alerta. Siempre había escuchado historias de personas que fingían estar muertas en medio del camino como una forma de atraer a personas desprevenidas fuera de sus autos para algún propósito siniestro. Decidí que no quería tener nada que ver con esto. Comencé a retroceder para encontrar un lugar donde los árboles me dieran suficiente espacio para hacer un giro de 3 puntos. Mis ojos seguían yendo y viniendo del espejo retrovisor al Subaru. Justo cuando había retrocedido lo suficiente, giré la cabeza hacia el Subaru una última vez, y mi sangre se heló. El hombre que estaba en el asiento del conductor y el hombre que estaba tendido en el camino ahora corrían a toda velocidad hacia mi auto. Mientras tanto, más hombres saltaban del remolque y procedían a hacer lo mismo. Debían haber al menos 5 o 6 tipos corriendo hacia mí. Todavía estaba completando el giro cuando llegaron lo suficientemente cerca como para empezar a tirar agresivamente de las manijas de las puertas, pero las tenía cerradas. Puse el auto en marcha y salí de allí a toda velocidad. Me vi obligado a tomar una ruta más larga de regreso a casa. Durante ese trayecto, juro que miré el espejo retrovisor para ver si me seguían más veces de las que miré la carretera frente a mí. Cuando finalmente llegué a casa y tuve un momento para calmarme, llamé a la policía. Aunque no encontraron a nadie ni nada que coincidiera con las descripciones que di, no estoy seguro de que algo vaya a salir de esto. No obtuve un número de matrícula y estaba demasiado lluvioso para distinguir cualquier rasgo facial. Algo que sí noté es que por lo que pude ver, no tenían armas. En cambio, tenían cosas como cuerdas, esposas y cinta adhesiva. Pensarías que las personas que hacen esto solo querrían robarte y, admito,
Probablemente así es como va en la mayoría de estos casos. Pero realmente creo que esta vez era diferente. No sé qué querían hacer, pero algo me dice que era peor que ser robado. Bajé la mitad de las escaleras cuando me detuve. En la esquina de la cocina, pude ver una figura vestida completamente de negro y agachada, pero no podía decir si lo que estaba viendo era real. Me quedé ahí parado por probablemente 20 segundos más, esperando el siguiente relámpago para tener suficiente luz para ver. Mi corazón se hundió. Era muy claramente una persona, pero no podía decir si estaba mirando en mi dirección o no. Decidí que, en lugar de correr, fingiría que había olvidado algo arriba. Me toqué los bolsillos como si estuviera buscando mi teléfono y me di la vuelta para regresar a mi habitación. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta con llave y empujé mi cómoda frente a ella. Inmediatamente después, llamé a mi papá. En lo que tuvo que haber sido el último timbre, contestó con una voz somnolienta. Le pregunté en tono firme si alguien esperaba que viniera a la casa, porque alguien estaba abajo. Sonando más preocupado esta vez, dijo: «No, nadie debería estar en la casa». Me dijo que me quedara en la línea mientras llamaba a la policía usando el teléfono de mi mamá. No escuché nada en los 7 minutos aproximadamente que tardaron en llegar los policías. Pero para ser justos, todavía estaba lloviendo muy fuerte, lo que ahogaba gran parte del ruido. Mientras la policía revisaba la casa, encontraron a un hombre sucio escondido detrás de unas cajas en el sótano. En su posesión tenía uno de nuestros cuchillos grandes de cocina y uno de esos abridores de garaje que se ponen en el coche. Resulta que el coche de mi papá fue robado mientras estaba en el trabajo hace unos meses, y por supuesto, uno de nuestros abridores de garaje estaba entre lo robado. Nunca descubrimos quién fue el responsable, pero supongo que ahora lo sabemos. Sin embargo, cómo descubrió a qué garaje pertenecía, no tenemos idea. Tampoco sabemos qué planeaba hacer esa noche mientras estaba solo en casa. Esto sucedió fuera de una vieja casa en la que solía vivir hace 8 años. La casa estaba a unas pocas millas fuera de un pequeño pueblo con muy poca gente, y debido a la ubicación, la casa no tenía vecinos en absoluto. Podrías decir que estaba en medio de la nada porque prácticamente lo estaba. Frente a la casa había un camino y en la parte de atrás un bosque que continuaba por millas sin fin, y estaba vacío, sin senderos. Nadie vivía allí. Realmente no había razón para que alguien estuviera allí. Tenía 26 años en ese momento, y me gustaba mucho la filmación y la fotografía. Particularmente me gustaba la fotografía nocturna. Una noche hubo una tormenta eléctrica a lo lejos. El aire estaba húmedo, pero no estaba lloviendo. Estando en la fotografía y teniendo una cámara bastante decente, pensé en intentar capturar algunos de los relámpagos. Necesitaba que todo a mi alrededor estuviera lo más oscuro posible para obtener la mejor imagen. Así que moví la cámara detrás de la casa donde había menos luz, específicamente en un lugar donde tendría una vista clara del horizonte. La casa tenía una pequeña cerca de metal con una puerta que marcaba el patio trasero. A solo unos 50 pies de la puerta estaba la línea de árboles del bosque. Me senté dentro de la cerca por tal vez una buena hora y obtuve algunas buenas tomas de los relámpagos. No había casi viento y el único sonido que se podía escuchar era el ocasional retumbar del trueno. Mientras estaba sentado allí, sentí la necesidad de aliviarme, así que abrí la puerta y caminé hacia la línea de árboles. Estuve allí parado tal vez 30 segundos. Casi había terminado cuando escuché algo. Al principio no pude entenderlo, pero recuerdo que me dio una extraña sensación. No sonaba natural. Me quedé quieto mirando al bosque por unos segundos, pero no pude ver nada. Las nubes se habían movido más hacia la casa en ese punto, y había comenzado a lloviznar. Me di la vuelta hacia la casa, ya que tenía que meter mi equipo de cámara para evitar que se mojara. Pero justo cuando me di la vuelta, escuché el sonido de nuevo. Esta vez sonaba como hojas crujiendo bajo pasos. Nuevamente me detuve por un segundo. Pensé que realmente había escuchado una respiración. Ahora, como muy cerca de mí. Mis ojos todavía se estaban ajustando a la oscuridad. Pero cuando otro relámpago iluminó el cielo, pude ver por un breve segundo que alguna figura estaba perfectamente quieta, a solo unos pies de mí, ligeramente detrás de una rama de árbol. Solo miraba al suelo. Lo único que recuerdo es que corrí, salté la cerca, y entré a la casa tan rápido
que ni siquiera noté que me había raspado la pierna bastante en el proceso. Fue entonces cuando me di cuenta de que dejé todo mi equipo de cámara afuera en la lluvia. Así que me obligué a salir de nuevo. Todo el tiempo mantuve mis ojos fijos en la línea de árboles, buscando cualquier movimiento. Agarré la cámara y retrocedí hacia la casa antes de cerrar todas las puertas y ventanas. Esa noche no dormí muy bien. Unas horas después de haberme acostado, escuché el sonido de nuevo. Pasos, esta vez caminando alrededor del exterior de la casa. No me moví en absoluto. Me quedé tan quieto como pude. Llegó la mañana y eso fue todo. No sucedió nada más. Nunca volví a escuchar o ver nada después de eso. Todavía no tengo idea de qué fue lo que vi esa noche. Nadie debería haber estado allí. Quiero decir, de nuevo, todo esto sucedió en prácticamente el medio de la nada. Esta fue, con mucho, la cosa más aterradora que experimenté en los 20 años o más que viví en esa casa.